En la sala de urgencias reinaba un caos controlado. El pitido constante de los monitores, el rápido arrastrar de los pasos de las enfermeras y el murmullo urgente de las voces de los médicos se mezclaban creando una atmósfera de decisiones de vida o muerte. Cada segundo contaba. En el centro de la tormenta se encontraba el doctor Elijah Matthews, una figura tranquila en medio del torbellino. Sus ojos se movían por la sala con precisión, evaluando rápidamente la situación. Lo había visto todo antes, pero cada caso era tan importante como el anterior. Hoy no era diferente. Una enfermera se le acercó, con expresión tensa, mezcla de preocupación y urgencia. Doctor Matthews, tenemos un problema. Bethany Wallace, 56 años, ha sufrido un colapso en su casa. Su estado es crítico. Ahora está en quirófano, pero ha habido complicaciones. La mente de Elías se encajó como una máquina bien engrasada. No hubo tiempo para vacilaciones. «Prepárame», dijo, con voz tranquila pero autoritaria. No había lugar para la duda cuando había vidas en juego. Mientras Elijah se preparaba para la operación, la gravedad de la situación se apoderó de él. Bethany Wallace había sido ingresada de urgencia tras sufrir un colapso en su casa. Lo que se suponía que iba a ser un procedimiento rutinario se había convertido en algo mucho más peligroso. Elijah sabía lo que estaba en juego. Siempre era mucho en este tipo de trabajo, pero estaba preparado. En el quirófano, el aire estaba cargado de tensión. El equipo llevaba horas trabajando y empezaba a notarse la tensión. Elijah, sin embargo, se mantuvo firme. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, bloqueando todo, excepto la tarea que tenía entre manos. Cada movimiento era deliberado, cada decisión calculada. Ahí era donde prosperaba, en el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. El estado de Bethany había sido más delicado de lo previsto. Lo que se suponía que iba a ser una operación sencilla, se había convertido rápidamente en una lucha por la supervivencia. Se había roto un vaso sanguíneo y el equipo luchaba por controlar la hemorragia. Los monitores emitían pitidos urgentes advirtiendo de la caída de sus constantes vitales. El equipo empezaba a sudar. Su calma empezaba a resquebrajarse bajo el peso del momento. Pero Elías no vaciló. Sus manos se mantuvieron firmes, incluso cuando la presión aumentaba. Dio instrucciones con su voz tranquila y autoritaria, guiando a su equipo a través de la tormenta. Paso a paso, trabajaron para estabilizar a Bethany, sellando el vaso roto y deteniendo la hemorragia interna. Fue un proceso lento y laborioso, pero Elijah nunca perdió la concentración. La operación se alargó, los minutos se convirtieron en horas, pero Elijah siguió adelante. Podía sentir el peso del cansancio en su cuerpo, pero lo apartó. Su concentración era absoluta. Su responsabilidad estaba clara. Había estado en situaciones como esta antes, y sabía que la vacilación o la duda podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, la hemorragia estaba controlada. Los pitidos de los monitores empezaron a estabilizarse, y la habitación, antes llena de tensión, empezó a relajarse. Lo peor había pasado. Elijah dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Cuando por fin se retiró de la mesa de operaciones, la sala estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las máquinas. Bethany Wallace estaba estable. Sus constantes vitales se mantenían, y lo peor había pasado. Elías se quitó los guantes, con la mente ya puesta en la siguiente tarea. No había tiempo para aplausos ni momentos de triunfo. Este era su trabajo, salvar vidas una tras otra. No necesitaba reconocimiento. Lo que importaba era que Bethany viviera. Esa era su recompensa. Al salir del quirófano, el cansancio familiar se apoderó de él. Habían pasado horas y el hospital seguía lleno de urgencias. Pero antes de que pudiera pasar al siguiente caso, sonó su busca. Era Bethany Wallace. Se había despertado.
Elijah se dirigió a la sala de recuperación, preparándose mentalmente para la conversación postoperatoria habitual. Lo había hecho cientos de veces, tranquilizando a los pacientes, explicándoles los procedimientos, dándoles esperanzas de recuperación. Pero al entrar en la habitación de Bethany, sintió inmediatamente algo diferente. Bethany tenía la cara tensa por el dolor y las facciones contraídas en una mueca. Pero cuando sus ojos se abrieron y se posaron en Elijah, el dolor se transformó en otra cosa, algo mucho más hostil. «¡Tú!», espetó, con voz aguda y venenosa. «Tráeme al médico de verdad. No te quiero cerca de mí». Elijah se quedó inmóvil, momentáneamente sorprendido por el odio que destilaba su voz. Ya había estado aquí antes, pero nunca dejaba de escocerle. Años de formación médica, años de experiencia, y aún así, eso era todo lo que veía. Por un breve instante, la habitación pareció encogerse. El aire se llenó de tensión cuando Bethany le clavó la mirada, llena de un odio que trascendía la razón. Elijah respiró hondo y se serenó. No se trataba de la operación, de la vida que había salvado, sino de algo más profundo, más feo. «Yo la operé, señorita Wallace», dijo, con un tono neutro y profesional. «Su estado era crítico, pero se recuperó. Ahora está estable y en vías de recuperación». Pero Bethany no escuchaba. Entrecerró los ojos y lo miró con desprecio. «¿A esto le llamas salir adelante?», se burló, señalando los vendajes de su abdomen. «Nunca me he sentido peor en mi vida. ¿Qué me has hecho?». Sus palabras destilaban desprecio, y Elijah sintió que la frustración familiar le subía al pecho. No importaba que le hubiera salvado la vida. No importaba que hubiera pasado horas en aquel quirófano, luchando por mantenerla con vida. Lo único que le importaba era lo que veía, un hombre negro junto a su cama. Ya se había encontrado antes con pacientes como Bethany, pero nunca le resultó fácil. No importaba cuántas vidas había salvado, cuánto había demostrado su valía sobre el terreno. Para gente como Bethany, lo único que importaba era el color de su piel. «Entiendo que te duela», respondió Elijah, manteniendo la voz uniforme. «Es normal después de una operación, pero tus constantes vitales son estables y te estás curando como era de esperar. Necesitarás tiempo para recuperarte, pero vas por buen camino». Los labios de Bethany se curvaron en una mueca. «No quiero oír eso de ti», espetó. «Quiero a alguien que sepa lo que hace, alguien que esté cualificado». Elijah estaba de pie a los pies de su cama, con el rostro indescifrable. Ya se había enfrentado antes a este tipo de hostilidad, del tipo que no se preocupa por los hechos o la experiencia, del tipo que solo ve el color de la piel. Bethany Wallace no lo veía como un médico, lo veía como un hombre negro, y eso era todo lo que necesitaba para condenarlo. «Le aseguro, señorita Wallace, que está recibiendo los mejores cuidados disponibles», dijo Elijah en voz baja, «pero si desea una segunda opinión, puedo arreglarlo». Bethany resopló, apartando la cara de él con disgusto. «Búscame a otro», murmuró. «No confío en ti». Elijah no respondió. Se limitó a asentir una vez, con expresión tranquila, y salió de la habitación. Pero mientras caminaba por el pasillo, el peso del encuentro le oprimía el pecho. Lo había hecho todo bien, todo según las normas. Le había salvado la vida. Pero a Bethany Wallace nada de eso le importaba. No era la primera vez que Elijah se encontraba con una paciente como Bethany. Tampoco sería la última, pero eso no lo hacía más fácil. En la sala de personal, Elijah se apoyó en el mostrador y cerró los ojos para disfrutar de un breve momento de paz. El ruido del hospital zumbaba a su alrededor, constante y familiar, conectándolo a tierra. Pero en el fondo de su mente resonaban las palabras de Bethany, agudas y punzantes. «Póngame con el médico de verdad». Abrió los ojos y miró la pared en blanco que tenía delante. No solo le dolían las palabras,
sino la realidad que representaban. Por muchas vidas que salvara, por muchas horas que trabajara, la gente como Bethany siempre lo vería como alguien inferior. No importaba que se hubiera graduado entre los mejores de su clase, que tuviera años de experiencia, que acabara de salvarle la vida. A sus ojos no era digno. Y esa realidad pesaba más que cualquier otra cosa. Elijah intentó quitárselo de encima, pero en el fondo sabía que nunca sería tan sencillo. El persistente aguijón del odio de Bethany permanecería con él, no solo durante el resto del día, sino durante el resto de su vida. Era un recordatorio del mundo en el que vivía, un mundo en el que ni siquiera salvar la vida de alguien era suficiente para escapar del veneno del racismo. Pero por ahora había otro paciente esperando, otra vida que salvar, y Elías, como siempre, seguiría adelante. Elijah estaba en el pasillo, fuera de la habitación de Bethany Wallace, con la espalda apoyada en la pared. El encuentro había sido breve, pero su peso persistía. La amargura de su voz, la agudeza de sus palabras no eran nuevas para él, pero nunca dejaban de escocerle. Cerró los ojos un momento, tratando de sacudirse la frustración. No era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de prejuicios y no sería la última. Pero eso no lo hacía más fácil. Hacía tiempo que había aprendido a controlar sus emociones, a mantener la calma y la profesionalidad frente a la hostilidad. Pero algunos días, como este, resultaba difícil. Respiró hondo, se levantó de la pared y empezó a caminar hacia la enfermería. Necesitaba comprobar cómo estaban sus otros pacientes, seguir avanzando. Pero incluso mientras se alejaba, las palabras de Bethany resonaron en su mente. «Póngame con el médico de verdad», como si no acabara de salvarle la vida. El hospital bullía con la actividad habitual. Enfermeras que se movían de una habitación a otra, médicos que consultaban entre sí, pacientes que eran trasladados por los pasillos. Pero a Elijah el ruido le parecía lejano, como si ocurriera en otro mundo. Su mente seguía pensando en Bethany, repitiendo el encuentro en su cabeza. ¿Cuántas veces se había encontrado en esa situación? ¿Cuántas veces le había mirado un paciente y solo había visto el color de su piel, sin tener en cuenta los años de formación, las noches sin dormir, los sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba? Era agotador cargar con ese peso, saber que por muy experto que fuera, por muchas vidas que salvara, siempre habría gente como Bethany que nunca vería más allá de la superficie. Llegó a la enfermería y cogió el historial de su siguiente paciente. Mientras hojeaba las notas, se le acercó una enfermera con cara de preocupación. «Doctor Matthews», dijo en voz baja, mirando por encima del hombro como para asegurarse de que nadie la escuchaba. «La señorita Wallace sigue preguntando por usted. Ella no está contenta». Elijah suspiró y dejó la tabla. Claro que seguía enfadada. Por supuesto que no iba a dejarlo pasar. «La veré más tarde», dijo, tratando de mantener la voz uniforme. «Pero si quiere ver a otro médico, lo arreglaré». La enfermera vaciló, mordiéndose el labio. «Ha estado diciendo algunas cosas sobre ti». Ilika enarcó una ceja, pero no se sorprendió. Ya había pasado por esto antes. Los pacientes como Bethany a menudo pensaban que podían utilizar sus prejuicios como arma, esgrimiéndolos para salirse con la suya. No importaba si sus acusaciones no tenían fundamento. Lo único que importaba era que creían tener razón. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, aunque ya tenía una buena idea. La enfermera se movió incómoda. «Ha estado hablando con algunas de las otras enfermeras, diciendo que no confía en ti, que tú podrías haber hecho algo mal en la operación». Ahí estaba. El comienzo de las acusaciones. Siempre empezaba así. Murmullos de duda, afirmaciones infundadas que poco a poco se convertían en algo más peligroso. Elijah lo había visto antes y sabía lo rápido que podía salirse de control. «Yo me encargo», dijo en voz baja. «Gracias por avisarme». La enfermera asintió, con un gesto de alivio en el rostro,
mientras se daba la vuelta para marcharse. Elijah la observó marcharse, con la mente ya acelerada pensando en lo que le diría a Bethany. Ya había pasado por esto antes, pero no por ello era menos agotador. Mientras caminaba por el pasillo hacia su siguiente paciente, no podía evitar pensar en lo injusto que era todo aquello. Llevaba años labrándose una reputación, ganándose el respeto de sus colegas y de sus pacientes. Y, sin embargo, una persona que se negaba a verlo como algo más que el color de su piel, podía intentar echar todo por tierra con unas pocas palabras. Elijah sacudió la cabeza, obligándose a centrarse en la tarea que tenía entre manos. ¿Tenía otros pacientes que atender? ¿Otras vidas que salvar? No podía permitir que el odio de Bethany lo desbaratara. Pero en el fondo, la frustración seguía latente. Unas horas más tarde, Elijah se encontraba de nuevo frente a la habitación de Bethany. Había pasado la mañana revisando a sus otros pacientes, haciendo rondas, haciendo todo lo posible para no pensar en la confrontación que le esperaba. Pero ahora no podía evitarlo. Respiró hondo, empujó la puerta y entró. Bethany estaba sentada en la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño fruncido. En cuanto vio a Elijah, su expresión se endureció aún más. «Oh, eres tú otra vez», dijo, su voz goteando desdén. «Pensé que había dejado claro que no te quería cerca de mí». Elijah se acercó a los pies de la cama, manteniendo una expresión neutra. «Soy el médico que le han asignado, señorita Wallace. Estoy aquí para comprobar su recuperación». «No me importa para qué estás aquí», espetó. «Quiero a otra persona, alguien que realmente sepa lo que está haciendo». Elijah echó un vistazo a su historial y observó que sus constantes vitales eran estables. Físicamente, se estaba curando bien, pero la hostilidad de su voz dejaba claro que no iba a ponérselo fácil. «Tu recuperación va según lo esperado», dijo con calma. «No hay por qué preocuparse. Si tienes dolor, puedo ajustar tu medicación». Bethany se burló, levantando las manos en señal de frustración. «¿Dolor? ¿Crees que se trata de eso? No confío en ti. ¿Cómo sé que no me hiciste algo durante la operación?» A Elijah se le tensó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. Era exactamente lo que esperaba. Las acusaciones habían comenzado. «Le aseguro que su operación se realizó de acuerdo con las normas más estrictas. No hubo complicaciones. Se está recuperando bien», se burló Bethany. «Eso es lo que tú dices, pero conozco a la gente como tú. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer lo que te dé la gana sin que nadie se dé cuenta? Pues yo me he dado cuenta. Puedo sentirlo. Algo no está bien». Elijah se quedó quieto, dejando que sus palabras lo invadieran. Ya lo había oído todo. Las insinuaciones, las acusaciones infundadas, el racismo apenas disimulado que se ocultaba tras un barniz de preocupación. No importaba que lo hubiera hecho todo bien. A los ojos de Bethany, su competencia era irrelevante. «Si desea una segunda opinión», dijo en voz baja, «puedo hacer que otro médico le examine, pero puedo asegurarle que todo progresa como debería». Los ojos de Bethany brillaron de ira. «No necesito otro médico, necesito a alguien que sepa lo que hace, no a alguien como tú». Elías no se inmutó, se lo esperaba, pero eso no lo hizo más fácil. «Está recibiendo los mejores cuidados posibles», dijo con calma. «Si necesita algo, hágaselo saber a las enfermeras». «No necesito nada de ti», espetó. «Haré que te despidan por esto, lo sabes. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste». Elijah sintió una familiar punzada de frustración en el pecho, pero no dejó que se le notara. Ya se había enfrentado antes a este tipo de hostilidad, y sabía que responder con ira solo le daría más pábulo. «Informaré al director del hospital de su petición de ver a otro médico», dijo en voz baja. «Mientras tanto, por favor, descanse. Vendré a verte más tarde». Se dio la vuelta y salió de la habitación mientras sus pasos resonaban en el pasillo.
Pero incluso mientras se alejaba, las palabras de Bethany permanecieron en el aire, agudas y venenosas. De vuelta en la sala de profesores, Elías se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos. El enfrentamiento había salido exactamente como esperaba, pero no por ello había sido menos agotador. Las acusaciones de Bethany, su flagrante racismo, le pesaban más de lo que le gustaba admitir. Había tratado antes con pacientes como Bethany, pacientes que no podían ver más allá del color de su piel, que se negaban a aceptar que un hombre negro pudiera ser su médico. Pero nunca dejaba de doler. No importaba cuántas veces ocurriera, nunca dejaba de sentirse como un puñetazo en las tripas. Y ahora habían empezado las acusaciones. Bethany no solo estaba enfadada, sino que buscaba la forma de derribarlo, de atacar su carrera. Y en el mundo en el que vivían, ese era un juego peligroso. Incluso las acusaciones infundadas podían crear olas, podían dañar su reputación, su carrera. Elijah se frotó las sienes, tratando de alejar los pensamientos. Tenía otros pacientes que atender, otras vidas que salvar. No podía dejar que esto lo consumiera. Pero el peso de todo era enorme. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y vio a la doctora Karen Holloway, directora del hospital, de pie en la puerta, con el ceño fruncido por la preocupación. «He oído lo que ha pasado con la señorita Wallace», dijo, entrando en la habitación. Elijah suspiró, recostándose en su silla. «No es nada con lo que no haya lidiado antes». El doctor Holloway le dirigió una mirada comprensiva. «Ya lo sé, pero eso no lo hace correcto». Se sentó frente a él, con expresión seria. «Ya ha empezado a hacer ruido, quejas, amenazas de demandas». Elijah asintió, sin sorprenderse. «Me lo imaginaba». La doctora Holloway se frotó las sienes, claramente frustrada. «Todo es infundado, por supuesto, pero ambos sabemos cómo pueden ir estas cosas. Incluso las acusaciones infundadas pueden causar problemas». Elías permaneció callado, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía exactamente lo que ella quería decir. No importaba si las acusaciones eran infundadas. No importaba si lo había hecho todo bien. El daño aún podía estar hecho. «Lo has hecho todo bien», dijo el doctor Holloway con firmeza. «Nos encargaremos de esto, pero solo quería asegurarme de que estabas bien». Elijah le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Estoy bien, solo cansado». La doctora Holloway asintió, con comprensión en los ojos. «Saldremos de esta. Tienes todo el apoyo del hospital». Elijah agradeció sus palabras, pero en el fondo sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Bethany Wallace no iba a dejarlo pasar fácilmente, y parecía que él tampoco. Elijah Matthews estaba sentado en la silenciosa sala de profesores, con el peso de los últimos días pesando sobre él como una nube oscura. La frustración le invadía el pecho, y a pesar de sus esfuerzos por quitársela de encima, las acusaciones de Bethany Wallace seguían presentes en su mente. Ya se había enfrentado antes al racismo, pero esto era diferente. Esta vez, sus palabras podían destruir todo aquello por lo que había trabajado. La puerta crujió al abrirse, y Greg Sanders, el jefe de seguridad del hospital, entró. Su alta estatura ocupaba toda la puerta, y su expresión era de preocupación. «Elijah», comenzó Greg, su voz baja, «tenemos un problema». Elijah levantó la vista de sus manos, sintiendo la familiar opresión en el pecho. Sabía exactamente lo que Greg iba a decir antes de que lo dijera. «Es la señorita Wallace, ¿verdad?», preguntó Elijah, con tono resignado. Greg asintió, caminando más en la habitación. No ceja en su empeño. Ha estado hablando con cualquiera que quisiera escucharla. Otros pacientes, enfermeras, incluso visitantes. Y ahora está hablando de presentar una queja formal. Elías exhaló lentamente, frotándose las sienes. Sabía que esto iba a pasar. Greg se apoyó en el mostrador, cruzándose de brazos.
Te acusa de negligencia médica. Dice que la operaste mal a propósito porque no te cae bien, que intentas empeorar su recuperación. La mandíbula de Elías se tensó, pero no respondió de inmediato. Lo había hecho todo según las normas. No había nada malo en la operación. La recuperación de Bethany Wallace evolucionaba exactamente como esperaba. Y, sin embargo, allí estaba ella, dando vueltas a una historia diseñada para derribarlo. ¿Ha presentado ya la denuncia?, preguntó Elías, con voz tranquila a pesar de la tormenta que se estaba gestando en su interior. Greg negó con la cabeza. Todavía no, pero amenaza con hacerlo. Dice que va a ir a la junta del hospital y, si no le hacen caso, lo llevará a los medios. Elías cerró los ojos un momento, sintiendo la gravedad de la situación. Ya había estado aquí antes, enfrentado a la amenaza de falsas acusaciones, con la certeza de que una sola queja podía echar por tierra todo lo que había construido. Pero esto era diferente. Esto parecía más grande. ¿Está el doctor Holloway al tanto?, preguntó Elijah, abriendo los ojos de nuevo. Sí, ha estado hablando con el jurídico, dijo Greg, con tono serio. Sabe que estás libre de sospecha, pero ya sabes cómo pueden ir estas cosas. Incluso si las acusaciones son infundadas, todavía podría convertirse en un lío. Elijah asintió, sintiendo el peso de las palabras de Greg. Lo había visto antes. Cómo una sola acusación, por infundada que fuera, podía dañar la reputación de un médico, sembrar dudas sobre sus capacidades y convertir su carrera en un campo de batalla. Había trabajado demasiado duro para dejar que eso ocurriera, pero también sabía que algunas peleas eran inevitables. «Gracias por avisarme», dijo Elijah en voz baja, levantándose de la mesa. Greg le hizo un gesto de simpatía. «Aguanta, tío. Tienes gente de tu lado». Elijah agradeció las palabras de Greg, pero en el fondo sabía que la lucha no había terminado. Bethany Wallace no solo estaba enfadada, sino que tenía una misión y no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Y lo que quería era verlo caer. Aquella misma tarde, Elijah estaba sentado frente a la doctora Karen Holloway, en su despacho. El ambiente era tenso, y el peso de la conversación que se avecinaba flotaba en el aire. El escritorio de la doctora Holloway estaba repleto de papeles y expedientes, pero su atención se centraba por completo en Elijah. «He hablado con el equipo jurídico», comenzó la doctora Holloway, con voz mesurada. «Son conscientes de la situación y están dispuestos a apoyarte si esto va a más. Pero usted debe saber que la señorita Wallace no se va a echar atrás». Elijah se recostó en su silla, con las manos juntas. «Me lo imaginaba». La doctora Holloway suspiró, frotándose las sienes. «Está amenazando con demandarte, Elijah. Alega que la dañaste deliberadamente durante la operación debido a su raza». Elijah sintió que un destello de ira se encendía en su interior, pero mantuvo una expresión neutra. «Eso es ridículo. Lo he hecho todo según las normas. Su recuperación va según lo esperado». «Lo sé, y el equipo legal lo sabe», dijo el doctor Holloway con firmeza. «Pero si esto se hace público, va a ser un lío. Incluso si el caso no tiene fundamento, los medios de comunicación pueden tergiversarlo y convertirlo en algo más grande». Elijah asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Siempre había sabido que ser un médico negro en una institución predominantemente blanca conllevaba desafíos, pero esto era algo totalmente distinto. Bethany Wallace no solo trataba de desacreditarlo, sino de arruinarlo. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó Elías, con voz firme pero cansada. La doctora Holloway lo miró con expresión seria. «Sigue haciendo tu trabajo. Sigue siendo el profesional que siempre has sido. Te apoyamos, Elijah. El hospital te apoya. Pero tienes que estar preparado para luchar». Elijah apreciaba su apoyo, pero pensar en lo que se avecinaba le llenaba de temor. Había pasado toda su carrera luchando por demostrar su valía, por ganarse un lugar en un mundo que no siempre era acogedor. Y ahora sentía
que todo eso estaba en peligro. «Haré lo que tenga que hacer», dijo Elías en voz baja, endureciéndose su resolución. «No voy a dejar que me destroce». La doctora Holloway asintió, con un destello de admiración en los ojos. «Bien, porque no estás sola en esto». Los días siguientes fueron un torbellino de tensión e incertidumbre. Bethany Wallace seguía difundiendo sus acusaciones, y la fábrica de rumores del hospital empezó a agitarse. Las enfermeras cuchicheaban por los pasillos, e incluso algunos compañeros de Elijah lo miraban con simpatía al pasar. La junta del hospital no tardó en involucrarse. Se inició una revisión formal, y Elijah se encontró sentado frente a un panel de administradores, explicando cada detalle de la cirugía y la recuperación de Bethany. Había repasado el caso cientos de veces y sabía que no podía haber hecho nada distinto, pero eso no hacía que el proceso fuera menos angustioso. Mientras estaba sentado en la estéril sala de conferencias, los administradores le hacían una pregunta tras otra, con rostros ilegibles. Elijah respondió con calma y seguridad, aportando toda la documentación necesaria para respaldar su caso. Pero la tensión en la sala era palpable. «Dr. Matthews», dijo finalmente uno de los administradores, con voz formal. «Entendemos que se trata de una situación difícil, pero necesitamos asegurarnos de que se siguieron todos los protocolos durante la operación de la señorita Wallace. ¿Está absolutamente seguro de que no hubo desviaciones del procedimiento estándar?» Elijah se encontró con la mirada del hombre, su tono inquebrantable. «Seguí todos los protocolos al pie de la letra. No hubo complicaciones durante la operación, y la recuperación de la señorita Wallace progresa según lo esperado». El administrador asintió, tomando notas. «Gracias, Dr. Matthews. Estaremos en contacto una vez que hayamos completado nuestra revisión». Elías salió de la habitación con la cabeza alta, pero el nudo de ansiedad en el estómago permanecía. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía lo fácil que era que las cosas se descontrolaran. Esa noche, Elijah estaba sentado solo en su apartamento, con el peso del día presionándole. La revisión en el hospital había ido todo lo bien que podía ir, pero la incertidumbre seguía carcomiéndole. Bethany Wallace estaba decidida a arruinarle, y a pesar de la confianza que tenía en sus capacidades, el miedo a lo que pudiera ocurrir persistía en el fondo de su mente. Su teléfono zumbó sobre la mesa, y al mirar la pantalla, vio un mensaje del Dr. Holloway. «Mantén la cabeza alta, estamos contigo». Elijah apreciaba el sentimiento, pero la realidad de la situación le parecía más pesada que nunca. Siempre había sabido que ser un médico negro conllevaba desafíos, pero esto era algo para lo que no estaba preparado. La lucha por su reputación, por su carrera, no había hecho más que empezar. A la semana siguiente, las cosas empeoraron. Bethany Wallace había presentado una denuncia formal, y los medios de comunicación no tardaron en enterarse. Los titulares empezaron a circular, pintando a Elijah como el villano, acusándole de negligencia y cosas peores. Los artículos estaban llenos de lenguaje incendiario, diseñado para provocar indignación y vender periódicos. Médico negro acusado de dañar deliberadamente a paciente blanco. ¿Racismo en el quirófano? Un paciente afirma que el médico intentó sabotear la operación. Elías no podía creer lo que estaba leyendo. La verdad había sido tergiversada hasta quedar irreconocible. Y ahora, el Tribunal de la Opinión Pública se pronunciaba. Recibía llamadas de periodistas y correos electrónicos de medios de comunicación que le pedían su versión de los hechos. Pero por mucho que intentaba explicar la verdad, tenía la sensación de que sus palabras caían en saco roto. La historia ya estaba tejida y ahora estaba fuera de su control. Mientras caminaba por el hospital, podía sentir los ojos clavados en él. Pacientes, enfermeras, incluso algunos de sus colegas. Los murmullos le seguían allá donde iba,
y la tensión en el aire era lo bastante densa como para cortarla con un cuchillo. Ya había estado aquí antes, pero nunca así. Esta vez sentía que el mundo se le venía encima y que no podía hacer nada para evitarlo. Elijah estaba sentado en su despacho, mirando los expedientes de los pacientes que tenía delante, pero su mente estaba en otra parte. Habían pasado días desde que comenzó la tormenta mediática y los pasillos del hospital ya no le parecían un lugar de curación. Fuera donde fuera, sentía las miradas y oía los susurros. Era como caminar por un campo de minas, sin saber cuándo iba a explotar algo. Los medios de comunicación habían hecho suyas las acusaciones de Bethany Wallace, creando historias que jugaban con las tensiones raciales y pintaban a Elijah como un villano. Aunque el hospital había emitido un comunicado apoyándole, no había sido suficiente para detener el maremoto de la opinión pública. Los titulares estaban por todas partes, cada uno peor que el anterior. Lo había hecho todo bien. Había seguido todos los protocolos, había proporcionado los mejores cuidados posibles y, sin embargo, allí estaba, a punto de perderlo todo por la negativa de una paciente a aceptarle como médico. Era surrealista, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Su teléfono zumbó sobre la mesa, sacándole de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio un mensaje de Greg Sanders, el jefe de seguridad. Elijah, tenemos que hablar. Ha vuelto, en el vestíbulo. A Elijah se le encogió el corazón. Sabía exactamente de quién hablaba Greg. Bethany Wallace. Hacía días que le habían dado el alta en el hospital, pero, al parecer, eso no había sido todo. Ahora estaba de vuelta, y a juzgar por el mensaje de Greg, ella no estaba aquí para hacer las paces. Respirando hondo, Elijah se levantó y se dirigió al vestíbulo. Ya se había enfrentado antes a la hostilidad de Bethany, pero esta vez era diferente. Esta vez había más en juego. La atención de los medios de comunicación, los rumores, la revisión interna del hospital, todo parecía encaminarse hacia algo, y él no estaba seguro de lo que ocurriría a continuación. Mientras caminaba por el pasillo, notaba la tensión en el ambiente. Las enfermeras evitaban su mirada, e incluso los pacientes parecían observarle más de cerca. Era como si todo el hospital se hubiera convertido en un escenario, y él fuera el protagonista de un drama del que nunca quiso formar parte. Cuando llegó al vestíbulo, la vio inmediatamente. Bethany Wallace estaba junto al mostrador de recepción, con el ceño fruncido. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había un hombre más joven, vestido de traje, con una postura rígida y profesional. Elijah lo reconoció al instante. Era su abogado. Greg estaba cerca, con los brazos cruzados y expresión adusta. En cuanto vio a Elijah, hizo un leve gesto con la cabeza, indicando que había llegado el momento. Elijah respiró hondo y se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Dr. Matthews», dijo Bethany, su voz aguda y fría. «Nos volvemos a encontrar». Elijah mantuvo una expresión neutra. «Señorita Wallace, comprendo que esté preocupada, pero le aseguro que su operación se ha desarrollado según los procedimientos habituales. Se está curando bien». Bethany entrecerró los ojos. «No se trata de eso, y lo sabes», señaló al hombre que estaba a su lado. «Este es mi abogado, el señor Deacon. Estamos aquí porque hemos decidido emprender acciones legales». Elijah sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero mantuvo la compostura. «¿Acción legal?». El señor Deacon dio un paso al frente, con un tono comedido y profesional. «La señorita Wallace presenta una demanda contra usted, el Dr. Matthews y el hospital. Cree que le causaron daño intencionadamente durante la operación, y pediremos daños y perjuicios por negligencia médica y discriminación racial». Por un momento, Elías no pudo hablar. Sabía lo que se avecinaba, había visto las señales,
pero oírlo en voz alta lo hizo real de una manera que nada más lo había hecho. Las acusaciones eran falsas, y él lo sabía, pero el poder de una demanda no tenía que ver con la verdad. Se trataba de la percepción, y ahora mismo la percepción trabajaba en su contra. «Ya veo», dijo Elijah, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Me aseguraré de que el equipo legal del hospital esté al tanto. Manejaremos esto a través de los canales apropiados». Bethany sonrió satisfecha. «Estoy segura de que lo harás, pero que sepas que no te saldrás con la tuya. Me aseguraré de ello». Elijah no respondió. No había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión. Ella ya había decidido que él era culpable, y ahora estaba decidida a destruirlo. «Lamento que se sienta así, señorita Wallace», dijo Elías en voz baja, «pero le aseguro que hice todo lo que estaba en mi mano para garantizar su salud y su recuperación». La sonrisa de Bethany se desvaneció y fue sustituida por una mirada fulminante. «No me hables como si fuera un caso de caridad. Ustedes siempre creen que pueden salirse con la suya, pero esta vez no». Elijah sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho, pesadas y sofocantes. «Comprendo que estés disgustada», replicó con calma. «Pero, por favor, deja que los equipos jurídicos se ocupen de esto». Sin decir una palabra más, Elijah se dio la vuelta y se alejó, con la mente dándole vueltas. Era el momento. El juicio estaba en marcha. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado. Todo estaba en juego. Esa noche, Elijah estaba sentado en su apartamento, con un silencio ensordecedor a su alrededor. Había pasado el resto del día sumido en la niebla, haciendo su trabajo sin procesar apenas nada. La confrontación con Bethany lo había sacudido más de lo que quería admitir, y ahora que estaba solo, el peso de todo se le venía encima. Pensó en los primeros días de su carrera, cuando estaba lleno de esperanza y determinación. Sabía que ser médico negro conllevaría dificultades, pero creía que su habilidad y dedicación bastarían para superarlas. Y así había sido en la mayoría de los casos. Se había ganado el respeto de sus colegas, sus pacientes y su comunidad. Pero ahora, todo eso le parecía frágil, como si pudiera desaparecer en un instante. La demanda no era solo un ataque a su capacidad como médico, sino a su propia identidad. Bethany Wallace no lo veía como una persona, como un profesional. Lo veía como un objetivo, un símbolo de todo lo que odiaba. Y ahora intentaba destruirlo, no por nada que hubiera hecho, sino por quién era. Su teléfono zumbó sobre la mesa, sacándole de sus pensamientos. Era un mensaje del Dr. Holloway. «Reunión con el abogado mañana. Mantente fuerte». Elijah agradeció el apoyo, pero el mensaje no sirvió de mucho para calmar la ansiedad que se le retorcía en las tripas. Sabía que el equipo jurídico del hospital era bueno, pero los pleitos eran complicados e impredecibles, y el Tribunal de la Opinión Pública ya estaba trabajando en su contra. No había hecho nada malo, pero en un mundo donde la percepción lo era todo, la verdad no siempre importaba. Al día siguiente, Elijah estaba sentado en una sala de conferencias con el equipo jurídico del hospital. La doctora Holloway también estaba allí, con expresión seria pero de apoyo. La abogada principal, una mujer avispada llamada Amanda, expuso la situación. «La señorita Wallace ha presentado su demanda», comenzó Amanda, su tono enérgico. «Alega negligencia médica y discriminación racial. Por lo que hemos visto hasta ahora, su caso es débil. No hay pruebas que apoyen sus afirmaciones, pero tenemos que estar preparados para la posibilidad de que esto vaya a más». Elijah asintió, tratando de asimilar todo lo que ella decía. Le parecía surrealista, como si estuviera viendo todo aquello desde la distancia. «Llevaremos a cabo nuestra propia investigación interna», continuó Amanda. «Pero quiero que sepa que creemos en sus habilidades, Dr. Matthews. No tenemos motivos para dudar de su profesionalidad, y el hospital le respalda plenamente». Elijah agradeció sus palabras,
pero seguía sintiendo un nudo en el estómago. Había visto cómo pleitos como este podían descontrolarse, cómo incluso acusaciones infundadas podían arruinar carreras. Y con los medios de comunicación ya implicados, tenía la sensación de que la situación se le escapaba cada vez más de las manos. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó Elías, con voz firme pero tensa. «Vamos a presentar una moción de desestimación», respondió Amanda. «Pero eso podría llevar tiempo, y mientras tanto, tenemos que estar preparados para la posibilidad de que esto vaya a juicio». Elijah volvió a asentir, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre él como una pesada manta. Esto no iba a terminar pronto. La lucha no había hecho más que empezar. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más duras de la carrera de Elijah. La demanda se cernía sobre él como una nube de tormenta, ensombreciendo todo lo que hacía. Por mucho que intentara centrarse en su trabajo, en sus pacientes, el peso de las acusaciones siempre estaba ahí, presionándole. La cobertura mediática no hizo sino empeorar las cosas. Cada día aparecían nuevos artículos, cada uno más sensacionalista que el anterior. Aunque el hospital había emitido múltiples declaraciones en su apoyo, el daño ya estaba hecho. A los ojos de la opinión pública, ya era culpable. Y entonces empezaron las amenazas. Mensajes anónimos, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Le acusaban de ser un monstruo, de hacer daño a sus pacientes, de ser racista. No importaba que nada de eso fuera cierto. Cuanto más los medios de comunicación avivaban las llamas, peor se ponía. Elijah intentó bloquearlo, centrarse en sus pacientes, pero era imposible ignorarlo. El odio, la ira, estaban por todas partes. Y por mucho apoyo que recibiera del hospital, de sus amigos, de su familia, no podía librarse de la sensación de que estaba perdiendo el control. El pleito no era solo una batalla legal, era una batalla por su reputación, por su vida. Y por mucho que luchara, tenía la sensación de que el mundo estaba en su contra. La sala del tribunal era fría y clínica, muy distinta de la energía caótica del hospital, donde Elijah Matthews pasaba la mayor parte del tiempo. Pero hoy no era el zumbido constante de los equipos médicos ni los pasos apresurados de las enfermeras lo que llenaba sus oídos. Era el bajo murmullo de la galería, el sonido de los bolígrafos, rascando el papel y el ocasional trasiego de documentos legales. Elijah estaba sentado junto al equipo jurídico del hospital, con expresión indescifrable. Al otro lado de la sala, Bethany Wallace estaba sentada con su abogado, el señor Deacon, con el rostro torcido por la justa indignación. La sala bullía de tensión, con los periodistas sentados en las últimas filas, listos para convertir cada momento en un titular. Habían pasado meses desde que Bethany presentó la primera demanda y cada día había sido una batalla. El frenesí de los medios de comunicación no había hecho más que empeorar, y cada nuevo artículo presentaba a Elijah como un médico negligente, un villano. Su reputación se había resentido, y aunque sus colegas le habían apoyado, no podía escapar a los murmullos que le seguían por los pasillos del hospital. Ahora, todo se redujo a esto: la sala del tribunal, la batalla final. Entró el juez y la sala quedó en silencio. El juicio estaba a punto de comenzar. Durante el juicio, Elijah escuchó a los abogados exponer sus argumentos. El abogado de Bethany, el señor Deacon, pintó un cuadro vívido de una mujer vulnerable, puesta bajo el cuidado de un médico que supuestamente albergaba prejuicios raciales y chapuceó intencionadamente en su operación. Era un relato cuidadosamente elaborado, que alimentaba las tensiones raciales que habían avivado los medios de comunicación. Elías se sentó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras el abogado lo describía como un médico imprudente y peligroso que no tenía en cuenta el bienestar de Bethany. Las acusaciones carecían de fundamento, pero fueron pronunciadas con una confianza
que hizo que a Elijah se le revolviera el estómago. «Y lo que es peor», dijo el señor Deacon, alzando la voz para conseguir un efecto dramático, «es que este hombre, este médico, no mostró ningún remordimiento. La señorita Wallace le confió su vida, y él violó esa confianza». La mandíbula de Elías se tensó, pero permaneció en silencio. Le habían advertido que no reaccionara, que no dejara que las palabras del abogado se le metieran en la piel. Pero no era fácil. Cada palabra era como un golpe, cada acusación como un peso que le oprimía el pecho. Cuando por fin llegó el turno de la defensa, la abogada principal del hospital, Amanda, se puso en pie. Estaba serena y tranquila, con voz firme, mientras empezaba a desmontar el caso pieza por pieza. «Señoras y señores del jurado», empezó Amanda, «lo que han oído hoy es una historia, una narración cuidadosamente construida para aprovecharse de miedos y prejuicios. Pero la verdad es mucho más simple. El Dr. Matthews es un cirujano experimentado y altamente cualificado que siguió todos los protocolos durante la operación de la señorita Wallace. Su recuperación fue normal para el procedimiento, y no hay pruebas que sugieran que el Dr. Matthews actuara con otra cosa que no fuera la máxima profesionalidad». Amanda siguió presentando pruebas, historiales médicos, testimonios de enfermeras y otros médicos, y documentación sobre el impecable historial de Elijah. Los hechos estaban claros. No había habido negligencia ni mala conducta. Pero incluso mientras se presentaban las pruebas, Elijah no podía evitar sentir el peso de los ojos del jurado sobre él, juzgándolo no solo por sus acciones, sino por quién era. El juicio se prolongó durante días. Llamaron a testigos, declararon expertos y ambas partes argumentaron sus casos con fervor. Elijah asistió a todo, sintiéndose como un espectador en su propia vida. Siempre se había enorgullecido de poder controlar los resultados en el quirófano, pero aquí, en este tribunal, todo parecía estar fuera de su alcance. Al cuarto día, por fin le tocó a Elías subir al estrado. Se dirigió al estrado, sintiendo los ojos de toda la sala clavados en él. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero mantenía la calma y una postura firme. Se había preparado para este momento, pero ahora que había llegado, la realidad le resultaba abrumadora. Amanda se acercó a él con una sonrisa tranquilizadora, situándose a su lado mientras comenzaba el interrogatorio. «Dr. Matthews», dijo Amanda, con voz clara y segura, ¿puede explicarnos los acontecimientos de la operación de la señorita Wallace, desde que ingresó en el hospital hasta que le dieron el alta? Elías asintió y empezó a relatar los hechos. Hablaba con calma, detallando cada paso del procedimiento, las decisiones que había tomado y las precauciones que había adoptado. Mientras hablaba, sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera hablando de la vida de otra persona, de la experiencia de otra persona. «¿Y durante esta cirugía?», preguntó Amanda, «¿se desvió de algún procedimiento médico estándar?» «No», respondió Elías con firmeza. «Seguí todos los protocolos, como hago con cada cirugía». «¿Y la recuperación de la señorita Wallace procedió como se esperaba?» «Sí, su recuperación fue típica para el procedimiento. No hubo complicaciones». Amanda asintió y dio un paso atrás. «Gracias, Dr. Matthews. No hay más preguntas». Elías exhaló lentamente, agradecido por el momento de respiro. Pero no duró mucho. El señor Deacon se puso en pie, alisándose la corbata mientras se preparaba para repreguntar. «Dr. Matthews», empezó el señor Deacon, con un tono lleno de escepticismo, «usted afirma que siguió todos los protocolos, que la recuperación de la señorita Wallace fue normal. ¿Pero no es cierto que ella se quejó de dolor intenso después de la operación? Dolor que usted desestimó». Elijah mantuvo la voz firme. «La señorita Wallace expresó malestar, pero el dolor postquirúrgico es común. Ajusté su medicación en consecuencia».
Pero usted no tomó en serio sus preocupaciones, ¿verdad? El señor Deacon presionó. Usted asumió que ella estaba exagerando, ¿no es así? La mandíbula de Elías se tensó. Me tomé en serio su preocupación. Seguí de cerca su recuperación. El señor Deacon enarcó una ceja y se volvió hacia el jurado como si quisiera que sus palabras calaran hondo. O tal vez, Dr. Matthews, a usted no le importaban sus preocupaciones, porque ya había decidido que su dolor no merecía su tiempo. A Elijah se le aceleró el pulso, pero se obligó a mantener la calma. Eso no es verdad. El señor Deacon rodeó la sala, paseándose mientras hablaba. Verán, señoras y señores del jurado, lo que tenemos aquí es un médico que cree que está por encima de todo, que cree que puede ignorar las preocupaciones de sus pacientes. Se volvió hacia Elijah, con ojos fríos. Dígame, Dr. Matthews, ¿cree que la raza jugó un papel en cómo trató a la señorita Wallace? A Elijah se le revolvió el estómago ante la pregunta, pero no se inmutó. En absoluto. Trato a todos los pacientes con el mismo nivel de cuidado y profesionalidad. Pero la señorita Wallace parece pensar lo contrario, dijo el señor Deacon con voz cortante. Y todos sabemos que la percepción es la realidad, ¿no es así? Elías no respondió. Sabía que no importaba cuántos hechos estuvieran de su lado. Este juicio no se trataba solo de la verdad, se trataba de la percepción, de cómo lo veía la gente, y de cómo Bethany Wallace había utilizado esa percepción en su contra. Nada más, dijo el señor Deacon, volviendo a su asiento. El juicio continuó, y a medida que pasaban los días, la tensión en la sala aumentaba. Elijah se sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja. Cada palabra que decía era escudriñada, cada movimiento que hacía diseccionado. Pero a pesar de todo, se aferraba a lo único que sabía. No había hecho nada malo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día de los alegatos finales. Amanda se puso de pie ante el jurado, con voz firme y clara. Señoras y señores, ya han oído las pruebas, han visto los historiales médicos, el testimonio de los testigos, los hechos. El Dr. Matthews es un cirujano muy respetado, que proporcionó la mejor atención posible a la señorita Wallace. No hubo negligencia, ni malicia, ni prejuicio racial. Lo único que importa aquí es la verdad. Y la verdad es que el Dr. Matthews hizo su trabajo. Cuando llegó el turno del señor Deacon, jugó con las emociones del jurado, pintando el cuadro de una mujer traicionada por un médico en el que había confiado. No necesitaba hechos. Ya se había ganado a los medios de comunicación y ahora intentaba ganarse al jurado con la misma estrategia, apelando a sus miedos, a sus prejuicios. Mientras el jurado deliberaba, Elijah estaba sentado en el pasillo, fuera de la sala, con las manos juntas. La doctora Holloway estaba sentada a su lado, con expresión tranquila pero preocupada. «Hiciste todo lo que pudiste», dijo en voz baja. Elijah asintió, pero el nudo en su estómago no se calmó. Lo había hecho todo bien, pero eso no significaba que el jurado lo viera así. Sabía cómo funcionaban estas cosas. No siempre se trataba de la verdad. A veces se trataba de quién podía contar la historia más convincente. Después de lo que parecieron horas, el jurado regresó. Elías estaba de pie en la sala, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras el presidente del tribunal leía el veredicto. Por el cargo de negligencia médica, declaramos al acusado, Dr. Elijah Matthews, inocente. Elías exhaló. El alivio inundó su cuerpo. En el cargo de discriminación racial, encontramos al acusado, Dr. Elijah Matthews, no culpable. La sala permaneció en silencio un momento, y entonces se rompió la tensión. El juicio había terminado. Aquella tarde, Elijah estaba fuera del hospital, mirando el horizonte de la ciudad. El peso de los últimos meses aún persistía, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar.
Había ganado el juicio, pero la lucha le había pasado factura. Las cicatrices del Calvario permanecerían con él, como un recordatorio de lo fácil que era arrebatarle todo aquello por lo que había trabajado. Pero mientras estaba allí, sabía que había salido fortalecido. Se había enfrentado a lo peor y había sobrevivido. Y ahora era el momento de seguir adelante.